Bueno, así que, y ustedes, perdón, van a diga. poner alguna pregunta, y la pregunta es larga. Primero, les pido que pongan la edad del paciente, qué es lo que toma, etc. Y segundo, si la respuesta es muy larga, me tienen que dar su teléfono, porque yo no me voy a poner a escribir durante 15 minutos. Lo pongo en el teléfono y lo grabo. Les agradezco mucho. Gracias, doctor Cholco. Pues me da mucho gusto tener a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Abigail Barrera Hurtado. También por ahí está la doctora Josefina, también el doctor Pedro Santiago, y creo que eso es lo maravilloso de este proyecto, lo que más médicos comprometidos, honestos, íntegros, con ética, son parte del proyecto. Y bueno, voy a presentar el día de hoy a la doctora Abigail, que es médico. Perfectamente, doctora, bienvenida. Y me disculpo porque también la sacamos como no tenía nombre, tuvimos que sacarla, pero gracias por su paciencia. Gracias, gracias. Bueno, pues para mí es un privilegio poder compartir con ustedes este Zoom, es la primera vez, y le agradezco muchísimo a Claudia y al doctor Cholkov que me den esta oportunidad. Bueno, quiero platicarles un poquito sobre mi experiencia médica en esta empresa. Así como platica Claudia, bueno, pues he tenido oportunidad de convivir o de trabajar con varias poblaciones de diferentes índoles en cuestión socioeconómico. Si bien yo soy cirujano pediatra y que mi especialidad clínica pues me confinaba solamente a un quirófano prácticamente, por diversos motivos decidí también dar atención médica a muchos pacientes, incluyendo adultos, y muchos de ellos pues de escasos recursos. Estuve un buen tiempo en apoyo a la Fundación BEST y ahí fue donde pude yo convivir mucho de cerca con muchas personas con diferentes padecimientos. Y yo me preocupaba o me ocupaba, como lo hago ahora, por ellos, de tratar de darles la mejor calidad, la mejor atención, los mejores recursos disponibles para mejorar su salud. Y estaba yo en eso. Yo conocí a 3 mujeres que impactaron mi vida en cuestión de su condición de salud porque estaban padeciendo de una insuficiencia hepática. 2 de ellas sin un diagnóstico preciso, una de ellas con una hepatitis C, y que estaban recibiendo solamente pues tratamiento paliativo porque pues sabemos a la fecha que no hay algo verdaderamente eficaz hasta el momento. Sin embargo, yo ocupada en esto, pues me di a la tarea de investigar, estaba inquieta tratando de revisar pues qué más podía ofrecerles yo a ellas. En mi investigación, en mis revisiones de artículos y algunas cosas, encontré algo que mencionaba la N-acetilcisteína, encontré glutamato, encontré glicina, todo por separado. Yo dije, bueno, tiene que haber algo. Y me puse a revisar en los productos y lo que ofrecía nuestros libros de farmacéutica médica y no encontraba algo que verdaderamente me convenciera o que tuviese un sustento científico importante. Simultáneamente, y gracias a Dios, que mi hermana Berenice Huascas, que deben conocer muy bien, ella empezó a hablarme de algo que ella había encontrado. Ella no es médico, sin embargo, ella es muy responsable y muy inquieta en las cuestiones de salud, en buscar nuevas opciones. Y ella me empezó a hablar de algo que había encontrado. Ya me había platicado de otra empresa que, digo, no sé si pueda yo decir el nombre del producto, pero esta sustancia había sido de mucha bendición para mí, para mi familia, para mis pacientes, y tiene sustento científico. Y cuando ella me dijo que había algo mejor que eso, dije, bueno, pues, ¿qué podrá ser que sea mejor que lo que yo ya había comprobado en la propia salud de mis pacientes y de mi familia? Ella me explicaba muchas cosas, me bombardeó, la verdad que me bombardeó de información, de videos, y bueno, pues yo estaba muy sumergida en mi práctica médica. Dije, bueno, sí, veré, cuando yo tenga tiempo, pues sí, lo voy a revisar, parece muy interesante. Y me llamaba la atención que sobresaltaba la palabra glutatión. Yo recuerdo que había escuchado en la universidad, que tuve muy buenos profesores en esa universidad, muy buenos maestros, muy buenos doctores. Y el doctor Hicks, que me daba bioquímica en aquel entonces, hablaba sobre esta molécula y
pues yo recordaba esto de las maravillas que hacía nuestro cuerpo, pero yo no alcanzaba a entender o asimilar que algo externo pudiese ayudarnos a activar esta molécula de manera completa o correcta, así como me explicaba o me platicaba mi hermana. También me hablaba ella sobre otros beneficios de la empresa, me hablaba de viajes y me hablaba de muchas cosas que en realidad menos entendía. Estaba yo entonces en esto, dije, bueno, sí, voy a revisar esto de la información que tú me dices, lo creo porque eres mi hermana, porque eres confiable, pero pues no soy muy abierta a cosas que no tengan sustento científico. Y pues sí, lo voy a revisar. Sucedió que en ese tiempo, pues definitivamente tuve que comprobarlo de una manera urgente, porque en aquella ocasión, mientras yo estaba buscando algo para mis pacientes y ella me platicaba de esta información, lo hice un poquito al lado y sucede que hubo una necesidad, un reto de salud bien importante en mi familia. Mi hijo mayor llegó a casa con síntomas de influenza y a él lo atendí con una terapia combinada de medicina alópata y algo de homeopatía, porque yo siempre andaba buscando darle cosas inofensivas a mi familia y había tenido maestros también en la homeopatía y había visto también algunos de sus beneficios, así que así atendí a mi hijo. Él salió, gracias a Dios, se recuperó pronto, pero contagió a su papá. Su papá en aquel entonces no tenía pues una disciplina en el cuidado de su salud, no llevaba muy buena alimentación, trabajaba en exceso, estaba expuesto a muchos contaminantes, encima de una ciudad muy contaminada que era la Ciudad de México. Entonces, la misma terapia pues no respondió, su cuerpo no respondió a esto. Entonces, empecé a completar la terapia con otros medicamentos ya más potentes como esteroides, etcétera, y no había respuesta. Finalmente tuve que llevarlo al hospital de Centro Médico La Raza. Tuvimos que internarlo en el hospital de infectología y pues, ¿cuál fue el diagnóstico tan desfavorable? Que él tuvo una neumonía mixta, viral y bacteriana, y además complicada con una telectasia. La telectasia empezaba a expandirse, él ya tenía una deficiencia respiratoria importante y esto pues obviamente que a mí me estaba ocupando y preocupando mucho, pues como médico, o los que somos médicos sabemos cuál puede ser este desenlace. En ese entonces mi hermana me dijo, bueno, pues intenta con el precursor de cisteína, intenta con Inmunocal. Y yo desesperada dije, bueno, sí, o sea, no entiendo todavía el concepto, hasta que entre la plática y los videos algo mencionaron de la leche materna y su similitud, la similitud del Inmunocal con la leche materna. Y entonces fue cuando me hizo clic, porque yo soy defensora y promotora de la leche materna, sé los enormes beneficios de esto como pediatra y como madre. Y dije, bueno, esto tiene sentido y no va a ser, yo lo que estoy buscando es que no tenga efectos adversos, pues se lo voy a dar. Y con toda la confianza, estando mi esposo en el hospital, decidí creer, decidí prepararlo. Gracias a Dios que llegó de una manera también sorprendente, porque mi hermana me hablaba que venía de Canadá y dije, bueno, ¿y cuándo? ¿Y cómo voy a acceder a esto? Ella me dijo, solo voy a hacer una llamada y la distribuidora o alguien puede ir a recogerlo, que está no muy lejos, y llegó a mis manos el mismo día que ella lo solicitó. Entonces también para mí todo eso fue muy importante. Se lo preparé, seguí las indicaciones de mi hermana, no es fácil como médico seguir las indicaciones de alguien que no es médico, que tiene que ver con un tema tan delicado en la salud. Entonces lo preparé y sin pedir permiso y sin avisarle a nadie de mis compañeros, mis colegas médicos, yo decidí y se lo di a mi esposo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que con el primer sobre, aún lo digo emocionada, de 15 días que había estado sufriendo mi esposo con una fiebre incontrolada, pudo recuperarse
de inmediato. Ahora entiendo que sus niveles de glutatión estaban bajísimos, porque todo lo que estaba viviendo coincidían, no importaba las terapias ni todo lo que los esfuerzos que estábamos haciendo como médicos alópatas. Sin embargo, lo que él necesitaba era elevar sus niveles de glutatión. Esto para mí pues todavía era difícil de entender porque sabemos que en la medicina tradicional lleva tiempo la respuesta a los tratamientos, pero esto fue pues prácticamente inmediato. Yo todavía escéptica, bueno, dije, bueno, voy a continuar, voy a seguirle dando el tratamiento. Platiqué con el neumólogo, nunca le dije lo que yo estaba haciendo, ahí mismo en el hospital, platiqué con el neumólogo y el neumólogo me decía, bueno, doctora, tú sabes que tiene un pronóstico muy reservado, tu esposo no está respondiendo a la terapia convencional, tienes que estar preparada, se pronostica una estancia de 15 días, sin embargo, bueno, pues vamos a ver, estamos haciendo todo lo posible. Pues para mí, pues sí, era angustiante, pero pues seguía haciendo lo que tenía que hacer. Finalmente, al ver cómo él iba recuperándose, a los 5 días, cosa que no me esperaba, me dice el médico tratante, doctora, ya te puedes llevar a tu paciente. Dije, bueno, o sea, yo veo que sí, ha mejorado bastante, pero yo quisiera saber que esto es real. Dice, bueno, sus pruebas de funcionamiento respiratorio son muy distintas a cómo llegó. Y pues bueno, no es necesario, ya no volvió a tener fiebre, no es necesario que lo tengas aquí. Y dije, bueno, podríamos hacer una radiografía. Y él me dice, doctora, tú sabes que antes de un mes no vamos a encontrar cambios significativos en una radiografía. Las radiografías, pues no tiene sentido que lo radies. Es mejor que le hagamos una radiografía el próximo mes mientras vas vigilando, etcétera. Dije, bueno, ok, lo saqué del hospital, lo dejé descansar un día y me lo llevé al día siguiente a un laboratorio. Y dije, no, yo tengo que ver que esto es real. Entonces, les solicité una radiografía y el cambio, la emoción que me dio fue que era completamente distinto. Yo no podía creer lo que estaba viendo con la imagen que yo tenía de su radiografía inicial y lo que estaba viendo ahora era otra persona. También aproveché, hice pruebas respiratorias y era completamente normal. Seguimos la terapia indicada por su médico tratante, pero con la confianza de que él pues prácticamente ya no lo necesitaba. Entonces, seguimos con Inmunocal, las dosis a las que estaba indicado, etcétera. Y fue tan gratificante porque, dicho sea de paso, mi esposo es aficionado a la música. Él tiene una voz muy hermosa, él es tenor. Y a un mes de haber sucedido todo esto, él pudo grabar un disco. Cosa que sabemos que cuando hay un padecimiento que compromete la vía respiratoria, esto no es posible. Entonces, esto para mí fue algo nuevo realmente. Yo dije, bueno, esto tengo que ver qué más alcance, tengo que revisar y me puse a revisar más la información. Sucedió que mientras yo estaba con mi esposo en el hospital, mientras yo estaba cuidándolo, yo que tenía en aquel entonces padecimientos importantes, yo padecía afecciones cardiovasculares muy serias, que al hecho de que use un marcapasos, tenía pues algunas displasias que estaban en vigilancia porque realmente uno no puede hacer más hasta que realmente se desarrolla algo. Mientras yo estaba en esta inter con mi esposo, pues se me olvidaron mis medicamentos y no tomé ninguno desde que entré a ese hospital. Y mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Y además no comía muy bien ahí. Me dice, ¿sabes qué? Tú tómate Inmunocal, por lo menos te va a nutrir. Tú tómalo y así te vas cuidando. Y pues así lo hice. Y ni cuenta me di que ni siquiera necesitaba el antiarrítmico, por ejemplo, porque siempre me avisaba mi corazón cuando no lo tomaba. Total que saliendo de esta situación y que me tocaron hacer mis estudios de valoración, mis citologías y mis pruebas de funcionamiento cardiovascular fueron completamente otras. Entonces fue que caí en cuenta que esto era lo que yo estaba buscando, que era esto precisamente lo que yo podía aplicar a mis pacientes. Fue emocionante saber que a pesar de mis esfuerzos por otros medios, la bendición llegó a través de mi hermana, que fue diligente y fue paciente en todo este tiempo, porque ella me estaba platicando, me venía platicando de esto de hacía como 5 meses.
Y ella fue paciente y me entendió también en mi escepticidad como médico y pude entonces entender lo que yo estaba viviendo a través de esta enorme bendición que es el inmunocal. Y yo pienso que aún a la fecha no alcanzamos, y lo escuché también decir del doctor Jimmy Goodman, no alcanzamos a comprender el alcance de lo que el glutatión hace en nuestros cuerpos, hace en nuestras vidas. Y es una bendición saber que tenemos en nuestras manos un producto honesto, completo, accesible, que es un precursor completo para tener glutatión en nuestros Así es, doctora, así es totalmente, doctora. Y la gran ventaja que ustedes tienen como médicos es que pueden corroborarlo con todos sus estudios. Y bueno, sí, por cosas de tiempo, doctora, bueno, no sé, doctor Cholco, si tiene alguna pregunta para la doctora.